Así que ya no son extranjeros ni forasteros, sino que ahora son ciudadanos junto con los santos y miembros de la familia de Dios. Estudiamos juntos Efesios capítulo 2. Nuevamente, bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarles esta mañana. Que el Dios nuestro te bendiga, te fortalezca, te dé paz. Que nuestro Padre Celestial esté contigo este día y esta mañana. Todo depende de ti. Abre tu Biblia, ponte de rodillas para orar también delante del Señor y este día será diferente. Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. Capítulo de hoy muy interesante, como lo decíamos, este libro es muy profundo, esta carta es muy profunda y tiene bastante información. Versículo 1 y 2 dice que antes estábamos muertos en delitos y pecados. Dice que en otro tiempo andaban, ojo con esa palabra, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Qué interesante es que Pablo aquí va a establecer un contraste. Antes, cuando estábamos sin Cristo, nuestra vida manifestaba una vida de pecado. Andábamos, acuérdense que esa palabra significa caminar, significa la vida. Andábamos en delitos y pecados. Mis amigos, cuando estamos sin Cristo se manifiesta. ¿Cómo se ve? Pues en personas que no tienen esperanza, personas que viven haciendo maldad, personas que tienen pensamientos hacia lo malo, personas que también viven bajo egoísmo, personas también que no tienen un propósito de vida. Pero puedes decir, bueno, es que no toda la gente es mala. Amigos, hay personas que son éticamente y moralmente correctas, no hacen lo malo, tienen principios, sin embargo, eso no significa que estén salvos. ¿Por qué? Porque la salvación no tiene que ver con obras. Hemos leído en la Biblia, dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia, es decir, no sirven. Que una persona sea éticamente y moralmente correcta no significa que se va a salvar. Ahora, mis amigos, la verdad que este mundo necesita por lo menos gente ética y moralmente correcta. La verdad que eso es bueno, pero no nos alcanza para salvarnos. Pero de manera general, cuando estaba uno sin Cristo y sin Dios, estamos perdidos en la maldad, en la falta de esperanza y por supuesto en la falta de un propósito para la vida. Versículo número 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjate cómo aquí describe cómo se manifiesta el pecado, en querer hacer lo malo, en tener pensamientos hacia lo malo, en tener, ojo, estar dominados por el príncipe de la potestad del aire. Y este se refiere a Satanás. Mis amigos, la Biblia registra que Satanás se reconoce él mismo como el príncipe de este mundo, como el que manda, como el que ordena. Y cuando una persona está sin Cristo, está sometida a su autoridad. Y mis amigos, es que eso, si nos ponemos a pensar cuando estábamos sin Cristo, pues realmente hay personas que hasta tienen demostraciones de la presencia de Satanás a través de hechicería, a través de todo ese tipo de magias. Eso es cuando estábamos sin Cristo. Sin embargo, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, ojo, ¿por qué estamos vivos en Cristo? Por la misericordia, por el amor de Dios, porque Él, ojo, tocó nuestra vida. Y fíjate que nos dio ahora, versículo número 5, nos dio vida juntamente con Cristo. Mira, aquí hay algo muy interesante, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo que está diciendo aquí es, nosotros estábamos muertos, y lo compara como la muerte de Jesús en la cruz. Sin embargo, así como Jesús resucitó, nosotros también resucitamos, es decir, tomamos vida. Pero no solamente resucitamos con Él, sino que también, así como Cristo ahora está en el cielo a la diestra del Padre, nosotros también, metafóricamente hablando, estamos también sentados junto con Él. Es decir, Jesús ya nos ha puesto un lugar junto a Él y dice, aquí para mí, ellos ya están. ¿Por qué? Porque es solo cuestión de tiempo para que cuando Él regrese, pero ya está en nuestro lugar junto a Cristo Jesús. Apreciados amigos, fíjense cómo la Biblia nos presenta verdades tan hermosas. Nosotros ya estamos junto a Cristo Jesús. Él ya nos ve
así en el cielo con Él, porque es cuestión de tiempo para que podamos estar físicamente con Él para siempre. La salvación tiene que ver con ese proceso de estamos en Cristo, morimos con Él, resucitamos con Él, caminamos con Él, sufrimos con Él, y todo lo que se tenga que hacer lo hacemos con Él, porque finalmente Él ya nos vio a su lado allá en los lugares celestiales, que es la patria celestial. Versículo número 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Recuerda que este es el mensaje de Gálatas, este es el mensaje de Romanos, este mensaje también lo leímos en Corintios. La salvación es por una gracia, somos salvos por la fe de Jesús, y esto es un don, este es un regalo de Dios. Nosotros, no, dice el versículo 9, no por obras, no podemos ganar nuestra salvación, que me porto bien, que soy una persona disciplinada. No, por eso decíamos, las personas moralmente buenas o correctas, las personas éticamente correctas, pues sí, son una bendición, lo voy a decir así. Son personas que qué bueno que existan, pero no nos alcanza para la salvación, porque la salvación no tiene que ver con obras, tiene que ver con una relación, tiene que ver con haber aceptado ese don, esa gracia inmerecida. Y por supuesto, la persona que haga malas obras no se va a perder por eso, sino porque estuvo sin Cristo, en su vida se manifestaron las malas obras. Ahora, mira el versículo número 10. Aunque no nos salvamos por obras, fíjate el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mis amigos, como hemos muerto, hemos resucitado, caminamos con Él. Antes estábamos perdidos, pero ahora estamos con Él. Tenemos un propósito, tenemos una meta. Por más que las cosas se vean difíciles, por más que las puertas no se abran, tú estás en Cristo. Te aferras a Cristo y sabes que Él te está haciendo nuevamente. Eres ahora una nueva criatura, Él te está formando, y por eso es que muchas veces nosotros en esa reconstrucción o en esa creación nueva, mejor dicho, en esa creación nueva, muchas veces nosotros nos duele porque sufrimos, porque Dios nos está cambiando, nos está transformando. Somos una nueva criatura. ¿Para qué? Para buenas obras. Fíjate. No nos salvan las obras, pero esa nueva criatura vive haciendo lo correcto. ¿En qué se resume? Amar al prójimo como a ti mismo y amar a Dios sobre todas las cosas. En eso se resumen los 10 mandamientos. Jesús lo dijo. Así que, mis amigos, nosotros fuimos creados para lo bueno. Nosotros fuimos creados para reflejar el carácter de Jesús. Por eso es que qué difícil ver a un cristiano que se le ha robado la paz, que se le ha robado el gozo. Un cristiano que no tiene frutos del Espíritu Santo. Lo que tú te das cuenta es este hermano, este pobre hombre, no ha entendido la salvación. Está obedeciendo por costumbre, va a la iglesia y no roba, no mata, porque se siente mal de hacerlo, pero no tiene la vitalidad de estar conectado con su Padre Celestial, de conocer lo que significa vivir para Cristo, lo que significa luchar con Cristo. Versículo número 11 al versículo número 20, hay una gran y profunda lección. Cristo Jesús ha derribado esa pared que dividía a los gentiles de los judíos. Mira, ustedes saben, y nosotros ya lo hemos leído, si hay algo especial que tuvo el pueblo judío, es que Dios le manifestó su voluntad en el Antiguo Testamento. Ellos fueron un pueblo escogido para predicar a través de su ejemplo y de su vida la maravillosa y extraordinaria belleza del Evangelio, pero ellos no lo cumplieron. Sin embargo, en el templo ellos habían establecido un patio donde estaban los gentiles y otro espacio donde estaban los judíos. Había un muro que los dividía y decían, hasta acá pueden llegar. Pero ahora, fíjate, versículo número 11, dice que esos gentiles que eran incircuncisos y los circuncisos que eran los judíos, estaban divididos. Estaban, versículo 12, en aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los dos, tanto los judíos, aunque conocían bastante,
pero no tenían la verdadera comprensión del evangelio que estaba en el Antiguo Testamento. También ellos estaban lejos, sin esperanza y sin Dios. Esto aplica principalmente a los gentiles que, aún teniendo tantos dioses, no comprendían y no conocían a Cristo Jesús. Pero ve el versículo 13 al versículo 22, es un mensaje de unidad. Ya no hay judíos y gentiles, ya no hay dos pueblos, son uno solo. Ahora, este único pueblo es el que tiene el mensaje del evangelio, la esperanza de predicar. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 13, el 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Fíjate cómo Dios en su muerte hizo paz. Aquí este mensaje es muy importante, principalmente para esta iglesia. Dice, ya no son judíos gentiles. Dios derribó ese muro que los dividía, esa separación. Dice, aboliendo en su carne las enemistades. En la cruz de Jesús, en su carne, se rompieron esos conflictos. Los judíos no querían a los gentiles no querían a los judíos. Eso se rompió. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Qué es lo que se abolió? Pues llegó a su fin lógico los mandamientos, las ordenanzas, pero sobre todas las cosas, todo lo que el pueblo judío le había agregado de las leyes que tenían que ver con los sacrificios y ritos que apuntaban a un Mesías. Todo eso se abolió, llegó a su fin. Ahora, también llegó a su fin, mis amigos, las leyes civiles. ¿Por qué? Porque el pueblo judío ya no sería más una sola nación, ahora fueron dispersos. Sin embargo, este versículo no implica que fue abolida la ley moral, los 10 mandamientos, porque si hubiera sido abolida la ley moral, amigos, hoy podríamos cometer los pecados que la ley moral prohíbe, como no cometer adulterio, no robar, no matar. Lo podríamos hacer y no lo podemos hacer porque esa ley no fue abolida. Las demás sí. Al abolir todo eso, somos ahora un solo cuerpo, dice el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mis amigos, este mensaje comienza a sonar en la palabra clave de Efesios, la unidad. Ellos estaban divididos, judíos y gentiles. Por supuesto que ahora nosotros todos somos gentiles. Muy poco podríamos saber de algún judío que esté escuchando este mensaje. Pero nosotros estamos escuchando un mensaje de dos pueblos que estaban divididos, de dos tipos de personas que se eran separados por cultura, por sus tradiciones. Pero eso sigue vigente hoy en el sentido de que también nosotros muchas veces nos dividimos con nuestros hermanos, con otros, porque piensan un poco diferente, porque hablan un poco diferente. Y a veces en la iglesia vemos divisiones. Versículo 19. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos. Ya no van de paso, ya no son forasteros. Ahora ustedes son ciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. De los dos pueblos Dios hizo uno. Y ahora ese pueblo, dice versículo 20, son edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Apóstoles y profetas tiene que ver con el Antiguo Testamento, tiene que ver con el mensaje, finalmente con la palabra de Dios. Fúndate en la palabra de Dios. Estos dos pueblos son una sola familia fundada en la palabra de Dios, donde, versículo número 20, la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. No hay otra piedra, no es Pedro, la piedra del ángulo es Cristo Jesús. Debajo de Jesús no hay ningún otro fundamento más que Él, Cristo Jesús. Y todo el edificio va bien coordinado, creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. Así que, mis amigos, subraya, medita, vuélvelo a escuchar, vuélvelo a leer. La verdad que este mensaje es extraordinario. Querido Padre, que tu palabra pueda ayudarnos a recordar que un día estábamos perdidos, alejados, pero que hoy estamos vivos para honra y gloria tuya. Que un día estábamos sin esperanza, sin propósito, sin metas. Que un día quizá no éramos malvados, pero no teníamos la gracia de la salvación. Señor, que hoy vivamos con gozo
y sabiendo que tú ya nos ves en el cielo, que tú ya nos ves a tu lado, que es cuestión de tiempo para ocupar ese lugar, porque tú nos has hecho tu familia, que somos una sola familia en todo el mundo. Aquellos que esta mañana te buscan, estamos unidos por esa fe de que te pertenecemos. Por favor, vive en nosotros, quita de nosotros los temores, los miedos, arranca la baja autoestima, arranca esos pensamientos que no debemos tener y ayúdanos a vivir como tú quieres. En nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga, sigue hablando con el Señor quiere escucharte.